Universidad del Quindío. De nuevo nos encontramos esta vez para trabajar el concepto de decisión en lenguaje C. Entonces en los próximos 3 videos vamos a trabajar los tipos de decisiones. Así que comencemos. Las decisiones son estructuras que permiten que un programa ejecute ya sea una o varias instrucciones en lugar de otras, dependiendo del valor de una expresión lógica o relacional. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Suponga que usted se hace la siguiente pregunta. ¿Tengo suficiente dinero? Si la respuesta es sí, entonces usted haría abordar un taxi y trasladarse al sitio en taxi. Pero si la respuesta es no, entonces abordar un bus y trasladarse al sitio en bus. Entonces observe que este conjunto de instrucciones se van a ejecutar solo si la respuesta es no. Pero si la respuesta es sí, se ejecuta este conjunto de instrucciones. A eso se refiere el concepto de decisión. Ahora, en C, al igual que en otros lenguajes, existen diferentes tipos de decisiones. Todo depende de la forma en que yo utilice esto. Entonces vamos a mirar eso. El primer concepto se llama decisión compuesta, es decir, en el mismo ejemplo que acabamos de ver, si yo tengo acciones que debo realizar si la condición es verdadera o acciones que debo realizar si la condición es falsa. Entonces, este ejemplo que está aquí se puede escribir en C de la siguiente manera. Si, abro paréntesis, y aquí iría la expresión a la que estoy interesado. Nota definitiva es mayor o igual a 3, cierro paréntesis. Si esto es verdadero, es decir, esta pata que está aquí, entonces, esta llave de aquí a aquí se va a ejecutar todas las instrucciones que se encuentren en este rango. En este caso, imprime, apruebo el curso. Si no, entonces se representa con un else y abre unas llaves. Todo lo que está entre estas llaves es las instrucciones que se ejecutan si el valor de esta expresión es falso, es negativo. ¿Correcto? Ahora, en términos generales, ¿cómo se hace? La palabra reservada if, abro paréntesis, la condición puede ser tan compleja como yo quiera, lo importante es que el resultado sea verdadero o falso. Si es verdadero se ejecutan todas las instrucciones entre estas dos llaves y si es falso se ejecutan todas las instrucciones entre estas dos llaves después del else. En ningún caso se van a ejecutar ambos bloques de instrucciones, o se ejecuta este bloque o se ejecuta este bloque, es decir, aprobó o no aprobó, pero no pueden ser ambos letreros al tiempo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, es posible que yo no necesite ejecutar algo si la condición es falsa. Por ejemplo, si valor de compra es mayor a 100.000, entonces calcúlele un descuento. Si no, pues no hace nada, ¿cierto? Con referencia al descuento, por supuesto. Entonces yo hago así, sí, hago la expresión lógica que está aquí, o lógica relacional, y coloco entre las llaves descuento igual al valor de la compra por 5%, 0.05. Este sería si es verdad. Si es falso, observen que no está el componente del else, entonces no pasaría nada. Si es falso, él viene a esta línea, o cuando si es verdadero, ejecuta estas instrucciones y viene a esta línea. En términos generales sería un if, condición, y solo un conjunto de llaves para la parte verdadera. ¿Sí? El else entonces se omite toda la parte del else. Ahora, si yo dentro de una parte falsa o de una parte verdadera tengo otra decisión, entonces a eso se llaman decisiones saneadas, que será el tema que trabajaremos en el siguiente video. Solo para dar una idea muy general, vamos a mirar este ejemplo. Si la nota es menor a 3, entonces si eso es verdad, dígale que imprima un mensaje, este es el símbolo de imprimir en un diagrama de flujo, imprima que es insuficiente. Si no, entonces quiere decir que es mayor o igual a 3. Debemos recordar que lo contrario de menor es mayor o igual. Entonces si es no es porque es mayor o igual. Viene y pregunta si es menor a 3,5. Menor o igual a 3,5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la nota está entre 3, porque aquí si fue no es porque es mayor o igual a 3. Y al mismo tiempo tiene que ser menor o igual a 3,5. Si eso es correcto, entonces es aceptable. Mire que aquí está implícito, no hay que decirlo, que sea mayor o igual a 3, porque eso es precisamente no de esta expresión. Ahora, si por otro lado, si aquí dice no, es porque es lo contrario de menor, igual, es mayor a 3,5. Entonces, si es mayor a 3,5, está en este punto. Y si al mismo tiempo es menor o igual a 4, se dice sobresaliente. Y en otro caso quiere decir que es mayor a 4 y dice excelente. Entonces, aquí yo tengo una decisión, que sería esta, y dentro de ella, dentro de la parte falsa o dentro de la parte verdadera, hay otra decisión todas las veces que yo necesite.
A eso se llama una decisión aniada. ¿Cómo se escribe esto? Este ejemplo en particular se escribe así. Si nota menor que 3 sería este. Si es verdad, bueno, aquí está, imprimir insuficiente, imprimir insuficiente. Si no, vuelvo y pregunto. Entonces, si no, vuelvo y pregunto si la nota es menor a 3,5. Trate siempre de mantener alineadas las llaves para que visualmente se pueda ver si abrió o no cerró. Siempre indente un nivel cada vez que se abra una decisión. En la parte verdadera se indenta, en la parte falsa se indenta. Yo sé que a algunos programadores les gusta colocar estos al frente, estas llaves por aquí al frente, y está bien, es un estándar de codificación, no lo puedo criticar, pero yo recomiendo, especialmente en estos primeros años donde estamos aprendiendo, que se haga debajo. El lenguaje de área igual si usted escribe todo en un solo renglón, él lo entiende y él lo ejecuta. ¿Qué estamos perdiendo? De nuevo legibilidad. Entonces yo prefiero dar un enter aquí para poder que sea más legible, para poder rápidamente ver si me falta una llave. Entonces haga eso que para mí es una muy buena práctica de un programador. Trate de dejar unos espacios, que el código se vea airado, que se entienda lo que usted está escribiendo. Todos estos espacios sobran y se podría hacer de manera más estrecha, ¿cierto? Pero eso no lo cobran. Si uno le dijera, no, es que usted usó más espacios de los que debía, le voy a cobrar una penalización. O tendrá que pagar más por eso. No, si fuera así, yo hasta justifico. Pero no. Entonces estamos sacrificando legibilidad del código. Y para mí es muy valiosa esa parte. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Si es menor o igual a 3,5, estamos en este punto. Entonces se haría esta parte, imprimir que es aceptable, imprimir que es aceptable. Si no, entonces viene para este lado. Hago otra decisión, ¿verdad? Acá está. Si la nota es menor a 4, si la nota es menor a 4, imprimir sobresaliente. Y si no, véanlo acá, imprimir excelente. Entonces, este tipo de diagramas son muy interesantes, ya sea de esta forma o de esta forma que están acá. Esto es un árbol de decisión, esto es un diagrama de flujo. Me permiten visualizar esta estructura de decisión de una manera más abstracta, más fácil de comprender. Entonces, una recomendación siempre es que cuando hagamos el análisis de un problema que implica decisiones, entonces incluir en el análisis el componente de la decisión, componente gráfico, ya sea diagrama de flujo, un trozo del diagrama de flujo o algo más simple como un árbol de decisión, para que luego podamos fácilmente pasar de esto a esto. Esto está lleno de cosas del lenguaje, que la decisión, que el if, que la llave, que el else. Entonces esto agrega mucha complejidad visual y esto es más fácil de comprender y entender un error. Pero por supuesto es una recomendación que sugiero seguir. El tercer tipo, que se verá en un video posterior, o sea, en el tercer video del tema de decisiones, se llama decisiones múltiples. La forma de dibujar una decisión múltiple en un diagrama de flujo es esta. Yo tengo acá algo que se llama un selector, una variable en otras palabras, un selector. Y si esa variable tiene este valor 1, entonces yo hago este conjunto de instrucciones. Si ese selector tiene el valor 2, hago este conjunto de instrucciones, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y al final se suele reservar una posibilidad de que no sea ninguno de estos, que se llama por default o por defecto. Entonces veamos un ejemplo. Switch es el término en C y en Java y en otros lenguajes para hacer decisiones múltiples. Aquí se colocaría el nombre de esa variable, ese selector, y cada uno de los casos. Entonces, vamos a ver si el caso valor 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si este selector vale esto, ejecuta estas instrucciones. Cuando se encuentre con la instrucción break, automáticamente el sistema viene a la línea 27. ¿Qué pasó ahí? Pues que él se vino, vale 1, ejecuta las instrucciones, viene aquí y continúa. Esta intersección que está aquí, este punto, es la línea 27. Ahora, si por el contrario el valor no fue 1, sino que era 2, entonces él viene acá. ¿El caso es 1? No, automáticamente él viene y busca acá. ¿El caso es 2? Sí, entonces ejecuta estas instrucciones, break, y viene y ejecuta acá. Entonces viene por acá, entra, ejecuta este conjunto de instrucciones, que pueden ser varias, como en el caso del dibujo, y sale. Perfecto. Ahora, si no es 2, entonces él continúa verificando. Pueden haber todas las que yo quiera. Si no es ninguno, entonces él encuentra por esta parte. Aunque esto es tema del tercer video, quiero adelantar algo. Estos break son opcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted los elimina esta línea, el lenguaje no le va a decir nada. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué implicación tiene eso? Quiere decir que esta línea que está aquí no desemboca en este punto, sino que se conecta con el 2. En otras palabras, si el selector es igual a 2, él viene aquí,
entraría acá, recuerde que borré fue este break, entonces entra acá, ejecuta, break y se sale. ¿Eso qué hizo? Que entró por acá y se salió, perfecto. Pero como elimina este break, si el selector vale 1, él entra, hace estas instrucciones, no encuentra el break y continúa, no importa que sea el caso 2, continúa hasta que encuentre un siguiente break. Y si este lo elimina, continúa y así sucesivamente. Ese comportamiento es deseable en algunos casos, pero en la mayoría de las veces el funcionamiento correcto va con el break. Entonces, cuando veamos ejemplos de este tipo de decisiones, eliminaremos algunos break para ver ese comportamiento. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que esta opción break es opcional, pero que de manera normal o natural siempre va, solo en algunos casos particulares en donde uno desea que cuando se ejecute estas instrucciones continúe ejecutando la siguiente instrucción y así sucesivamente. ¿Sí? Correcto. Pero dejémoslo para el tercer video, solo para ilustrar. Entonces tenemos, retomando, tres tipos de decisiones. Las decisiones simples y compuestas, que realmente las podríamos ver como un solo caso. Las decisiones anidadas, que es cuando tengo este tipo, y las decisiones múltiples, que es cuando tengo esta otra forma. Para complementar el concepto de decisión múltiple, aunque es tema del tercer video, vamos a mirar esto. Esta es la estructura general, la acabamos de ver, de una decisión múltiple. Observen que esta decisión múltiple siempre, y aquí está escrito siempre, se puede reescribir como una decisión anidada. ¿Cómo se haría ese paso? Entonces, este selector iría en una condición. Si el selector es igual, mírenlo acá, al valor 1, entonces hace el conjunto de instrucciones. Recuerden que esto siempre es así. Selector, si el selector es igual a esto. No sirve que sea un operador diferente. No sirve que el selector sea menor, mayor o que tenga operadores lógicos y o todas esas cosas. No, solamente es igual. Entonces, si el selector es igual al valor 1, hace esto, velo aquí. Si el selector es igual al valor 1, hace esto. Si no, entonces hay que verificar si el selector es el 2. Entonces, si el selector es el valor 2, hace esto. Entonces, si el selector es tan, hace esto. ¿Sí ven? Y así sucesivamente. Y el último, o sea, el default, simplemente es el else de la última decisión. Si el selector es igual al valor k, que sería este, hace estas instrucciones. Si no, entonces hace las instrucciones del caso por defecto. ¿Sí ven? Entonces, si todo fue falso, fue porque no era ni este, ni este, ni este, ni este, entonces entra acá. O sea, si fue falso es que se vino a este else y al final viene este else. Entonces, toda decisión múltiple siempre se podrá reescribir como una decisión anidada, pero solo algunas decisiones anidadas se pueden convertir en decisiones múltiples. ¿Cómo así que algunas? Observen, si ella tiene esta estructura de tener anidamiento de esta forma y solo usa el operador igual igual, entonces sí se podrá escribir de esta manera. Pero si aquí tengo un operador distinto o conectores o tengo una estructura de anidación diferente, entonces ya no lo puedo pasar a una decisión anidada. Entonces para mí, y respeto los compañeros profesionales que opinen diferente, una decisión anidada no es más que una forma abreviada de escribir un cierto tipo de decisión anidada. ¿Sí? Entonces, no sé si lo dije bien, una decisión múltiple, repitamos, es solo una forma abreviada de escribir un tipo especial de decisión anidada. Ahora, en C y en Java cambia algo. Este selector solo puede ser de tipo short, in, long y char. Eso descarta totalmente las cadenas, los arreglos de caracteres, descarta totalmente los números reales. ¿Cierto? Bueno, pero en C tenemos que jugar solo con estos tipos. En otros lenguajes eso cambia, pero en este caso necesitamos adaptarnos a este. Profundicemos entonces en ejemplos que tienen que ver con decisiones simples y dejamos las otras decisiones para otros videos. De aquí en adelante vamos a emplear la biblioteca uniquilio.h que explicamos en un video anterior para facilitar un poco la escritura, que sea más legible. Entonces el primer ejemplo dice, escriba un programa en C que reciba el nombre de un producto, bien, su valor y la cantidad comprada de ese producto por un cliente. El programa debe determinar el valor a pagar teniendo en cuenta que si el valor de la compra es superior a 100.000 pesos, el cliente recibe un descuento del 5%. La solución debe mostrar el valor de la compra, el valor del descuento, el valor a pagar que incluye el descuento. Perfecto.
Entonces mire que ya los enunciados comienzan a complicarse un poco más con relación a los ejemplos que ya veníamos. Aún así sigue siendo un par de líneas. Cuando seamos ingenieros y nos enfrentemos a un problema real, seguramente estos enunciados serán de un par de páginas. Entonces habrá que utilizar algunos artefactos de ingeniería de software para hacer eso. Pero por ahora centrémonos entonces en este ejercicio. ¿Qué entendemos de este ejercicio? Entonces hay varios elementos, ¿cierto? Tenemos como nombre del producto, su valor, la cantidad, el valor a pagar. Tenemos por acá un descuento, valor a pagar. Entonces con todos estos elementos yo puedo hacer un análisis y decir, bueno, ¿cuál es el resultado esperado? Entonces dice allá en el enunciado, el programa debe mostrar el valor de la compra, el valor del descuento, el valor neto a pagar por el cliente. ¿Cuáles son los datos disponibles? El nombre del producto, su valor unitario y la cantidad comprada por el cliente. Entonces mire que si yo tengo la cantidad comprada y el valor unitario, puedo calcular cuánto va a pagar. Y dependiendo de eso, entonces yo ya determino el descuento. Entonces ese es el proceso. Si se obtiene el valor de la compra multiplicando la cantidad de la compra por el valor del producto, lo que acaba de mencionar. Mediante una decisión, o un if, se determina si el valor de la compra es mayor a 100.000. Si eso ocurre, entonces se calcula el 5%. Eso es justamente el ejemplo que veíamos al comienzo del video. Si el valor de la compra, que salió de multiplicar la cantidad por el valor unitario, es mayor a 100.000, sí, entonces calculo un descuento. Y si no, pues simplemente no hago nada. Acá tengo las variables que necesito. Una cadena que sería el nombre del producto. Recuerda que es una regla de caracteres, pero por simplicidad decimos cadena. Variables de tipo real, float, valor unitario, valor de la compra, descuento, valor a pagar. Y entero, cantidad, ¿cierto? Asumiendo pues que usted no va a comprar cosas de parte real, como si fuera un peso. Podría ser, pero en este caso lo dejamos entero. Bueno, vamos a mirar eso como lo hacemos en C. Entonces, de nuevo, aquí ya tenemos por la parte de descripción del programa, que identifica el programa, el nombre del programa, la descripción, programa que determina el valor de un producto o el valor a pagar, autor, pues mi nombre, fecha, 14 de marzo del 2020, y mire que aquí he agregado una línea solo para ilustrar de que este formato no es obligatorio, lo podemos ajustar a nuestras necesidades. Aquí estamos diciendo que estamos usando una licencia de GNU llamada licencia general, pública general, versión 3, o sea que es de dominio público lo que estamos haciendo. Bueno, se puede usar, en fin, copiar, modificar, todo eso. Incluimos la biblioteca uniquindio.h, observen que está entre las comillas, porque es nuestra, no es del sistema, y recordemos que para que eso nos funcione, tenemos que darle como parámetro aquí de construcción al compilador en YANI, que use uniquindio.c. Aquí algo que no dije en el video anterior cuando hablamos de la biblioteca es lo siguiente. Si estamos trabajando, por ejemplo, en el compilador móvil C, en el celular, hacer esta configuración acá no es fácil, yo no la vi por lo menos. Entonces una sugerencia, aunque no es lo apropiado, es cambiar esta C por la H. Aquí que estamos incluyendo todas las funciones aquí, las funciones que están en la biblioteca. Pero no es una buena práctica, ¿cierto? Vamos a dejarlo en el punto H y lo hacemos por ahí. Solo en esos casos donde no hay cómo configurar eso en ese entorno, pues lo hacemos de esa manera. Ok. En este caso, estamos declarando una constante simbólica llamada máximo de nombre, 30. Esta constante se utiliza acá cuando yo declaro el arreglo para guardar el nombre. Entonces digo que es de ese tamaño. Y me sirve además para decirle acá el tamaño de la cadena. Aquí podría ser size of, ¿se acuerdan? Size of de nombre de producto. Pero pues si ya tengo el tamaño fijo en una constante, no hay problema. Si yo cambio acá el valor, automáticamente cuando se haga la precompilación se cambiaría el valor acá y acá. Recuerden que estas constantes simbólicas se reemplazan en el momento de la compilación. Entonces cuando yo compilo justo antes, el proceso de precompilación, el lenguaje o el compilador busca dónde está esto y lo reemplaza por, en este caso, 30 y desaparecería esta línea, ¿cierto? Aquí pondría 30 también y esta línea desaparece, ¿cierto? O sea, para el compilador esto no existe, solamente esto. ¿Qué nos permite utilizar esas variables simbólicas? Que si yo cambio acá, se mantiene una coherencia en todo. Si yo dejo el 30 por todas partes, es posible que en algún momento necesite cambiar ese valor 30 y se me olvide cambiar alguno y provoque algún comportamiento extraño.
Entonces es una muy buena práctica utilizar siempre constantes simbólicas o constantes directamente con el const, como lo vimos también. ¿Cuáles son las funciones que vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar tres funciones. Una que calcula el valor de la compra, uno que calcula el valor del descuento y uno que calcula el valor a pagar. Para calcular el valor de la compra, nosotros ya sabemos que necesitamos el valor unitario y la cantidad. Y con esos dos valores se obtiene el valor de la compra. Para saber el descuento, simplemente necesito el valor de la compra, que es justamente el resultado de esta función. Y para saber el valor a pagar, necesito el valor de la compra y el descuento, que fue el resultado de esta función. ¿Sí estamos? No me cansaré de decir que para estos ejemplos pequeños tal vez esto parezca mucha complejidad, pero en la medida que estos programas crezcan, esto va a ser muy importante. Pero aún así que estamos ganando legibilidad, y eso es algo que yo valoro mucho. Entonces vamos a mirar acá, ¿cuál es mi programa principal? Vea, es esto nomás, este es mi programa principal. Entonces vamos acá, declaro una cadena, vean, aquí está, un arreglo de caracteres, una cadena llamada nombre producto. Bien, declaro cuatro variables reales, valor unitario, valor de la compra, valor pagar y descuento. Y una variable cantidad. Miren que esto no salió debajo de la manga, esto salió del análisis del problema. Entonces si uno salta, y voy a hacer un caso aquí, uno parte de este enunciado directamente a escribir un programa como esto, el salto es enorme y se necesita mucha habilidad pues para hacer eso así. En estos ejemplos pequeños pues no tanto, pero cuando eso crezca eso se va a tornar una tarea muy imposible. Entonces la idea es que siempre se haga un análisis, porque del análisis salen variables, salen cosas que hay que hacer, sale un orden, ¿sí? Entonces es muy importante el análisis para que de aquí, de este análisis, a este programa el salto sea pequeño. Entonces mire que esta parte salió del análisis, las variables. Muy bien, sigamos. Llamamos la función de nuestra biblioteca que borra la pantalla, simplemente para eliminar esas líneas que salían al principio. Llamamos nuestra función leer cadena para decirle al usuario ingrese el nombre del producto, le pasamos la variable nombre de producto y le pasamos el tamaño de esa variable máximo. Por ahí al final del curso, cuando veamos punteros, entonces le voy a explicar por qué esto tiene que hacerse de esta manera y no cómo funciona esta. Que yo le digo, valor unitario es igual a leer un real y ingrese el valor del producto, pues hubiera sido muy interesante, podría ser leer cadena. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero entonces implicaría utilizar otros elementos que para este momento todavía no tenemos. Entonces por eso tocó hacerlo de esta manera. Entonces vamos a hacer leer cadena para leer el nombre, leer real para leer el valor unitario y leer entero para leer la cantidad. Miren que estas tres líneas no son más que la lectura de los datos disponibles. Véalo, acá está. ¿Cuáles son los datos disponibles? El nombre del producto, el valor unitario y la cantidad. Entonces, si usted ha hecho el análisis, pues aquí usted ya sabe, yo tengo que pedirle al usuario esa información. Si ven, no sale debajo de la manga. ¿Qué es esto que está aquí? Este es el proceso. O sea, esto es la lectura de los datos conocidos o disponibles, el proceso, y al usuario pues hay que informarle de ese proceso de los resultados. Dependiendo del enunciado, pues puede ser que solo tenga que imprimir un renglón. Si solo dígame el valor a pagar, pues esto y todo esto se omite, ¿sí? Pero este enunciado en particular, pues me pedía que imprimiera toda la información, el nombre otra vez, el valor de la compra, todo. Entonces tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces vamos a ver. Valor de la compra es calcular valor de la compra. Le paso estos dos valores como lo expliqué aquí arriba. Descuento, calcular el descuento. Y valor a pagar, calculo el valor a pagar. Observen que el resultado de valor compra es la entrada de la siguiente función y el valor a pagar es el descuento es uno de los argumentos que se envía acá, ¿cierto? Entonces se necesita eso. Y también quiero resaltar algo, una sola tarea hace la función. ¿Qué tarea hace esto? Calcula el valor de la compra, no más. Hacer una sola función que calcule el valor a pagar con todo eso dentro no sería correcto, aunque eso puede funcionar, claro. ¿Por qué no sería correcto? Porque si yo le pregunto qué hace esa función, entonces usted tendrá que decir que es una función que calcula el valor de la compra, el descuento y el valor a pagar. Y ahí ya me está diciendo tres cosas que hace la función. Entonces, siempre que haga una función, que haga una sola cosa y la haga bien hecha. Ahora, si no tuviera que imprimir toda esta información, es posible que yo pudiera hacer esto. Calcular esta parte y meterla aquí.
Y esta parte, meterla aquí. Entonces, en un solo renglón, obviamente esto se puede hacer más elegante, ¿cierto? Se puede poner debajo para que sea más legible, ¿sí? Ya usted mira si le gusta así o le gusta de otra manera, bueno, en fin. Simplemente son formas de codificar. Yo le apunto siempre a la legibilidad y tal vez, al menos para mí, es más legible esto, ¿cierto? El valor de la compra tiene uno, tiene dos parámetros y este tiene un parámetro y este podría hacerlo también hacia abajo si quiera y no así. Aquí todo en un solo línea, más difícil, por lo menos tarda uno más tiempo en entender qué hace y definitivamente creo que este es más claro que los dos anteriores. Ok, pero yo necesito en este caso hacerlo así porque me están pidiendo que imprima esa información. Entonces yo utilizo de nuevo las funciones de nuestra biblioteca, imprimir cadena para imprimir el nombre, imprimir real, se llama 3 veces para imprimir el valor de la compra, el valor de descuento y el valor a pagar. Pero observen aquí, esto que está acá es algo abstracto porque está el qué hay que hacer, hay que leer, hay que calcular y hay que imprimir qué. ¿Qué nos falta ver ahí? El cómo. Entonces, si analizamos la biblioteca la que vimos, la de nosotros, ya sabemos cómo se lee una cadena, cómo se lee un número real, cómo se lee un entero y cómo se imprime. ¿Qué nos está faltando? Saber cómo se calcula esto, que es precisamente estas funciones propias de este programa. Entonces, miremos acá. De nuevo, debemos documentar nuestras funciones. Entonces, esta es la función para calcular el valor de la compra. Parámetros, el valor unitario del producto y la cantidad, valor unitario y cantidad. Retorna el valor de la compra. Si yo hago esta documentación, yo no tengo que complicarme gastando un tiempo de entender qué hacen estas instrucciones. Aquí es un solo renglón, pero esto podría empezar a complicarse. Entonces, con un comentario es fácil de entender qué hace la función. Función para determinar el descuento de un artículo. Parámetro, valor de la compra. Retorna el valor del descuento, 5% si el valor supera el 100.000 pesos. Miren que esto ya me da una idea de qué hace la función. No tengo que entrar a entender esto todavía, pero entendamos lo que es precisamente la tarea. Yo declaro una variable local llamada valor del descuento, la inicializo en 0 y pregunto, ¿el valor de la compra, que es este que me dieron aquí, que está en el parámetro, es mayor a 100.000? Como es real, le pongo el punto 0. Si sí, entonces digo que el valor del descuento es igual a ese valor de la compra por el 5%. Este entonces sería el valor del descuento. Y retorno el valor, no la variable. Recuerden que la variable es local y desaparece. El valor de esto. ¿Qué pasa si esto es falso? Es decir, si no es mayor a 100.000. Entonces él viene para acá porque es una decisión simple, pero el valor es 0, entonces retorna 0. Una forma, si fuera un caso no de una decisión simple, sino sería compuesta, yo diría acá else, colocaría esto, colocaría valor descuento igual a 0.0 y cierro llaves acá. Y sobraría esta línea. Entonces ahí cómo funciona. Él viene aquí y pregunta, ¿el valor de la compra es mayor a 100.000? Sí. Entonces calculo el descuento multiplicando el valor de la compra por 0,05 para calcular 5%. Si no, entonces le asigno un 0 al valor del descuento. Pero para evitarnos hacer todo esto, simplemente comenzamos diciendo que el descuento es 0. O sea, suponemos que el valor de la compra no es mayor a 100.000 pesos. Si lo fuera, entonces el entre cambia el valor de la variable. Correcto. Entonces es importante tener claro eso. ¿Y eso de dónde sale? De nuevo, de nuestro análisis. ¿Sí ven? Aquí se tenía en cuenta eso. Si es mayor a 100.000, entonces yo no hago nada. ¿Cierto? No. Bueno, pero si es mayor a 100.000, hago sí el cálculo de descuento. Si no, pues no hago nada. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Y listo. Vamos a ver si esto nos funciona. Compiló, perfecto. Miren que aquí es donde se ve que él incluye un uniquindio.c. ¿Sí? Entonces, si le da error, usted debe asegurarse de que esté aquí. Compilamos. Él borra la pantalla. Mire que estaban las 3 líneas que mencionábamos que se desaparecen. ¿Sí ven? Nombre del producto. Entonces, en este momento estamos en este punto. Ingresa el nombre del producto. Entonces, vamos a decir que vamos a comprar, qué sé yo, una camisa. Camisa. Perfecto. Ingrese el valor del producto. Por eso es que yo agrego todos estos espacios, simplemente para hacerlo, alinear todo, que sea más agradable para el usuario ingresar información. Entonces ingresa el valor del producto, vamos a poner que es una camisa que vale 35.000 pesos. Enter.
Ingresa la cantidad, es un entero, ¿cierto? Entonces yo le digo que va a comprar 4. Perfecto. Entonces me dice acá la impresión. El producto es una camisa, perfecto. El valor es 140.000, que es el producto entre estos dos. El descuento fue de 7.000, entonces debe pagar 133.000 pesos. Y así funciona. ¿Qué pasa si, vamos a cerrar esto, eh, los valores hubieran sido otros? Entonces yo digo acá, listo, el producto es una camisa, valen los mismos 35.000, pero yo solo voy a comprar 2. Entonces mire, las camisas valen 70.000, que es 2 por 35. Como no supera los 100.000, entonces no hay descuento y el valor a pagar es de 70.000. ¿Es correcto? Bueno, veamos otro ejemplo, a ver cómo vamos con el tema. Este dice, diseña un programa en lenguaje C que reciba una nota definitiva, no hay que calcular nada, ya está la nota definitiva, en el rango de 0 a 5, ¿cierto? Que obtuvo de la materia. Bueno, entonces el programa debe determinar si el estudiante aprobó el curso o reprobó el curso, ¿cierto? Hay que tener claro de que para que aprueben una materia en nuestra universidad, la nota definitiva tiene que ser mayor o igual a 3, ¿cierto? Es posible que hayan otros donde sea 3.3, 3.5, bueno, en fin. Entonces vamos a ver. Recuerden, el análisis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nota definitiva, que es importante. Determinar si aprobó o no. Perfecto, no hay que hacer cálculos. Análisis. Resultado esperado, un mensaje que indique si el estudiante reprobó o aprobó el curso. Datos disponibles, solo la nota del estudiante. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que, luego del ingreso de la nota definitiva, se usa una estructura if, o sea, esta que está acá, para determinar si aprobó o no. Entonces, si la nota es mayor o igual a 3, entonces aprobó. Y si no, pues reprobó. Variables requeridas, pues la nota. Entonces vamos a ver eso cómo se puede llevar a C. Entonces vamos para definitiva. De nuevo, entonces ya la identificación del programa. En este caso incluimos la biblioteca stdio porque necesitamos por aquí este print, ¿sí? En el anterior no hubo necesidad de incluir esa biblioteca porque en ninguna parte se usó scan o print, ¿cierto? Esa se usa dentro de la biblioteca, entonces no hay necesidad. Pero en este caso sí, porque aquí hay un print. Muy bien. Entonces tenemos solo una función, imprimir mensaje, ¿cierto? Que podríamos usar la función que está en la biblioteca o podríamos colocar directamente un print. Recuerde que lo estamos haciendo así para motivar el uso de funciones y desarrollar esa habilidad de descomponer. Seguramente de nuevo para este ejemplo no necesitaríamos hacer tantas cosas, pero estamos practicando esa parte. Entonces no vamos a perder de vista cuál es el objetivo de usar tantas funciones. Entonces, ¿cuál es nuestro programa principal? Miremos que se parece, y esa era la idea, al análisis. Declaro mi variable definitiva aquí, nota definitiva, vamos aquí, vean aquí está, nota definitiva, variable. Limpiamos la pantalla, eso es un valor agregado. Leemos el dato disponible, que es la nota definitiva, leer real, ingresé la nota definitiva, véanlo, aquí está. Datos disponibles, nota del estudiante o nota definitiva, como lo quiera decir. Y simplemente vamos a hacer una primera versión, que es una función que recibe esa nota definitiva y esa función imprime, por eso se llama imprimir mensaje, el mensaje correspondiente. Entonces veamos cómo es. Procedimiento, que mire que no retorna nada, disculpe que yo confunda o diga mucho función, procedimiento, que es en últimas es lo mismo, porque simplemente el procedimiento no retorna y la función sí, pero bueno. Entonces este es un procedimiento, void, que recibe una nota, en este caso una nota definitiva. Recuerden que el nombre de este parámetro es independiente del nombre de la variable que usemos para enviar el argumento, el valor del argumento. Entonces si la nota es mayor a 3, entonces imprima aprobó el curso. Y si no, pues imprima que reprobó el curso. No me cansé de decirlo, yo podría colocar todo eso allá arriba, pero entonces ya empiezo a involucrar la lógica con todas estas cosas. Entonces separemos. Entonces trabajamos en el main como la parte más conceptual, que es lo que hay que hacer. Hay que declarar variables, todas conocidas o no, hay que leer los datos disponibles, hay que hacer los cálculos y mostrarle al usuario. Y después vemos el cómo, o sea, el qué queda en el main, el qué hay que hacer. Y los cómo están en las funciones y procedimientos. Entonces, si sigue esa recomendación, sus programas van a ser mucho más legibles. Si no la sigue, pues sus programas cada vez van a ser más complicados de hacer y de comprender. Bueno, pero una segunda versión es hacer, bueno, aquí porque nuestra función, nuestro procedimiento internamente imprime, pero si quisiéramos que no hiciera eso,
porque en este caso la impresión es en la consola, en modo texto, y si después cambiáramos este programa a una interfaz gráfica, una cosa diferente, tendríamos que modificar esto que es la lógica. Entonces aquí tenemos lógica metida con la parte de la interfaz. Entonces una versión 2 es lo siguiente: la identificación de nuestro programa, el uso de las dos bibliotecas, hasta ahí no hemos cambiado nada. Obtener mensaje, observe que ahora el verbo cambió. ¿Por qué? Porque ahora esta función ya no va a imprimir, ella va a obtener. Pero obtener y void, si dice obtener, debería retornar por acá. Resulta que por unos conceptos que vamos a ver posterior lo necesito a este lado. Entonces aquí vamos a colocarle la variable en donde este procedimiento me va a almacenar la información. ¿Listo? Después que damos punteros en otro video al final del curso, entonces vamos a entender por qué es más práctico hacerlo a este lado y no a este lado. ¿Se puede? Claro que se puede, pero eso implicaría agregar otras funciones por aquí abajo de liberación de memoria y un poco de cosas que en el momento no quiero hacer. Entonces vamos a hacerlo de esta manera y funciona también muy bien. Declaro ahora una variable que es la que me va a guardar el mensaje de aprobó o no. Y lo mismo, mi nota definitiva, leo la nota definitiva, calculo, en este caso es obtener el mensaje que necesito. Paso la nota y paso la variable en donde yo quiero el mensaje quedar como resultado. Y luego imprimo la cadena que dio como resultado este señor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mírenlo acá. Recuerde que en el ejemplo anterior, o sea, en definitiva versión 1, yo tenía un printf. Printf, él saca el resultado en la pantalla. Pero ahora yo tengo un sprintf. Es muy similar al anterior, de hecho funciona con las cosas que hemos hablado del printf, salvo que en lugar de salir en la pantalla, se almacena en una variable. ¿Cuál variable? En la que en este caso pasamos por parámetro. Entonces aquí yo le digo que me reciba la dirección donde está esta cadena, y cuando se hace un sprintf, este texto se almacena realmente es aquí. O sea, este parámetro realmente es un puntero, eso lo vamos a ver luego, a este espacio de 30. Entonces, este texto se almacena allá. Entonces, cuando yo venga a imprimir, el imprime es uno de estos dos textos. Vamos a mirar si eso es verdad. Si yo lo ejecuto y le digo que él sacó en definitiva un 2, entonces él reprobó el curso. ¿Por qué? Porque yo agregué 2 queda almacenado acá, llamo el procedimiento obtener mensaje, envío el valor, no la variable, el valor de la nota definitiva, que fue el 2 que yo ingresé, y envío la dirección, así se llama, en donde está este arreglo. ¿Qué hace este señor? Se viene para acá, recibe en este parámetro el número 2 y recibe la dirección de este arreglo. Pregunta, ¿el valor de esta variable, que es 2, es mayor a 3? No. Entonces, ese print es guarde en este arreglo, en este allá, este mensaje, reprobó, y termina el procedimiento. Entonces viene para acá y dice imprimir cadena, estado, aquí está, estado 2 puntos, y el valor de ese arreglo, que es reprobó el curso. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto con un valor de aprobación? Entonces vamos a mirar. Esta persona sacó 4.7, entonces aprobó el curso. Lo mismo, el 4.7 se almacena aquí, llamo el procedimiento, se envía el valor de 4.7 y la dirección del arreglo. Se recibe el 4.7 en este parámetro y la dirección del arreglo. 4.7 es mayor a 3, sí, entonces en este arreglo se almacena aprobó, se viene para acá, termina, se viene a imprimir y aprobó el curso. Perfecto. Entonces vamos a mirar otro ejemplo para ver si ya queda más claro el concepto. En este caso es crear un programa en lenguaje C que permita saber si un número real X se ubica dentro de un rango abierto o cerrado. Aquí es un concepto matemático, eso es lo que dice en esta nota, que esta notación quiere decir que es abierto y esta notación quiere decir cerrado. ¿Qué implica eso? Que cuando se dice que es abierto, ya sea en este punto o en este punto, este valor no está incluido si es abierto. Si es cerrado, este valor sí está incluido. Entonces veamos un poco el análisis. Dice, resultado esperado, un mensaje que muestre si un número real X está dentro de un rango abierto o cerrado. Abierto, cerrado. Datos disponibles, el número real ingresado. ¿Cuál es el proceso? Entonces el proceso es que yo necesito saber si el valor es mayor a 3.5, véalo acá está, mayor a 3.5, y al mismo tiempo, ojo, y debe cumplir
que sea menor o igual a 7.8, y eso es lo que dice acá, y x es menor o igual a 7.8. Si es verdad que cumple ambas cosas, y es porque él está en el rango, entonces está en el rango. Si falla una de las dos, es porque no está. Esa es una solución 1. Pero existe otra forma de hacerlo, viéndolo al contrario, es decir, ¿cómo no está en un valor? Pues él no está en el valor si el valor es menor o igual a 3,5. Observen algo, lo contrario de mayor es menor o igual. Lo contrario de menor o igual es mayor. Lo contrario de igual es diferente. ¿O igual que? Diferente que. Pero entonces vamos a ver. Entonces, esta expresión x mayor a 3,5 y x menor o igual a 0, si es verdadera, está. Si yo niego esto, entonces obtengo así. Si el valor de x es menor a 3,5, recuerden, lo contrario de esto. O sea, mire aquí, pasamos de i a o. X es mayor a 7,8. Si cualquiera de las dos se cumple, entonces no está en el rango. Mire que esto es lo contrario de esto. ¿Listo? Para hacerlo más claro. A eso se le llama la ley de De Morgan. Si yo tengo esta expresión con i y la niego, entonces eso equivale a negar este operador, o sea, el contrario de mayor es menor o igual, el contrario de menor o igual es mayor y cambiar el i por el o. O lo contrario, si yo niego algo con o, hago lo mismo, invierto los operadores relacionales y cambio el a por el i. Eso se llama la ley de De Morgan. Muy bien. Bueno, eso ya vamos para allá. ¿Cómo se haría eso? Pues mire, es un programa así, muy similar a los que ya tenemos. Mire que si mantenemos la estructura, los programas se van a tornar muy similares. Si cada vez comenzamos desde cero y hacemos todo junto, pues la cosa se complica un poco más. Nuestra identificación del programa, nuestro uso de bibliotecas, en este caso usamos la estándar IO porque por aquí está un sprint, entonces lo necesitamos allá. Entonces vamos a ver, obtener mensaje igual que el anterior, valor, vamos a leer un valor real, obtener el mensaje, ¿sí ven? Exactamente lo que explicamos. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Esto. Mire que nuestro procedimiento oculta el cómo es que yo obtengo el mensaje. Este problema de sacar un mensaje si está en un rango o no, es el mismo problema de la definitiva. Mire que la estructura es la misma, o de la definitiva 2, donde yo leo un valor real, obtengo un mensaje, lo imprimo. Que el mensaje sea que aprobó un curso o que el mensaje sea que está en un rango, en realidad no importa. Lo que importa es la estructura. Entonces, estos dos programas, aunque en apariencia eran muy diferentes, es lo mismo. ¿Qué cambió entonces? El cómo. El qué es idéntico. ¿Qué hay que hacer? Leer un valor, ya sea una X o una nota, obtener un mensaje de alguna manera e imprimir ese mensaje. Ambos es lo mismo. Mírenlo acá. Leo un valor, obtengo un mensaje e imprimo. Leo un valor, obtengo un mensaje e imprimo. ¿Qué cambió? Pues que aquí el mensaje es si es mayor a 3, aprobó y si no, reprobó. Aquí es si el valor que me dan aquí es mayor a 3,5 y menor a 7,8, está en el rango. Y si no, no está. ¿Estamos? Entonces mire que yo ya comienzo a pensar en un nivel más alto de abstracción, en el qué. Y luego uno se preocupa del, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo yo obtengo el mensaje aquí y cómo lo obtengo acá? Pero el qué es el mismo. Entonces, una de las ventajas de usar funciones y acostumbrarse a hacer eso es precisamente lograr eso, esa forma de resolver problemas. Bueno, ya para terminar el video, para que no se nos haga muy largo, vamos a un último ejemplo. ¿Qué tal que hubiera sido 3? Entonces, construya un programa en lenguaje C que permita saber si un número X se ubica dentro de uno de los tres. No tenemos que decir cuál, solamente si está en este o en este o en este. En este orden, observen que tenemos abierto, cerrado, cerrado, abierto y cerrado, cerrado. Eso ya me tiene que decir que esto es mayor, menor igual, menor, mayor igual y menor igual. Eso es lo que me tiene que decir eso. Ahora, si una X está en este rango, mayor a 3,5 y menor o igual a 3,8, entonces está. Pero puede ser otro caso. Entonces, o que sea mayor o igual a 9,3 y menor a 14,5. Entonces, sí. O que sea mayor o igual a 23 y menor o igual a 45,3. Entonces, miren que ahí ya hago uso de varios operadores relacionales. Si está aquí, o está aquí, o está aquí. De nuevo, eso se puede hacer de varias formas, ¿cierto?
Distinto, ojo, que el problema fuera, dígame si está en el rango 1 o en el rango 2 o en el rango 3. Ese ejemplo ya es para decisiones anidadas, que lo veríamos en un siguiente video. Por ahora solamente nos están diciendo, ¿está o no está? En cualquiera de los tres, pero si está o no está. Muy bien. Entonces el análisis es, resultado esperado, un mensaje. De nuevo el mismo problema, ¿sí ven? Un mensaje. Datos disponibles, un número real. Exactamente el mismo problema. ¿Qué cambia? El proceso. Mire que esto que está acá, si yo no entiendo el problema, esto ya aparece como mágico. ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde salió X mayor o igual, cierto? Si yo no entiendo esto de dónde salió? Eso salió de entender precisamente. Esto hace parte del análisis. ¿Sí ven? Él está en este rango si es mayor a 3,5. Aquí está. Si X es mayor a 5 y menor a 7,8 y menor a 7,8. O puede ser mayor o igual a 9,3 o puede ser mayor o igual a 9,3 y menor a 14,5 y menor a 14,5 ¿sí ven? Entonces todo esto ya una vez que usted entiende el problema ya se torna fácil de dónde salió. Si usted no hace eso, pues sacar esto debajo de la manga, ya la cosa se complica un poco más. Entonces vamos a ver cómo se llevó eso a la máquina. Observen, la parte de descripción del programa, identificación del problema, las bibliotecas, perfecto, obtener un mensaje, exactamente en la misma estructura, leer un número real, obtener un mensaje, imprimir el resultado del mensaje. El qué no cambia para ninguno de los ejemplos que vimos. El qué. ¿Qué cambió? El cómo. ¿Cómo yo obtengo el mensaje de está o no está? Simplemente escribo de la manera correcta ese operador que está allá. Aquí quiero hacer algo, mire, él compila perfectamente, pero este compilador en particular me obliga a utilizar paréntesis aquí. No hay ninguna regla de codificación que hayamos visto hasta ahora que nos diga que esos paréntesis son obligatorios. Este compilador los obliga simplemente para impedir algún problema de legibilidad, supongo yo, o no creo que haya otra razón, porque en la tabla, la jerarquía de operadores que vimos, impide que esto se interprete de una manera equivocada. Pero tal vez un usuario que no conozca esa tabla, pues será por eso que lo obliga, pero es una obligación de este compilador, ¿cierto? Muy bien, entonces espero que haya quedado el tema muy claro. De todos modos, cualquier duda no dude, valga la redundancia, en dejar los comentarios en el video. Muchas gracias y un feliz día.